a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. En esta ocasión veremos la parte 1 del capítulo 7 del libro del Edén a Sodoma. Este libro lo puedes adquirir en Amazon, lo envían a cualquier parte del mundo a tu domicilio. Dice la escritura en Génesis 11:1: Vayehi kol haaretz safa echat. Tenía toda la tierra una sola lengua. Bueno, estamos hablando de Babel y de la historia de la dispersión de las lenguas. Pero esto es así. Primero debemos entender cómo aparece el lenguaje hablado. Y bueno, de acuerdo a los lingüistas, entre ellos Ernesto Díaz Couder, el idioma va a surgir después de las señas, es decir, el hombre hablaba con señas. Lo seguimos haciendo cuando levantamos la mano, hacemos alguna seña, decimos dame un tiempo, etc. Con nuestra cara, con nuestros ojos, conocemos la mirada del papá cuando se nos queda viendo así fijamente y decimos ¡ay, qué miedo! Está enojado, o una mirada amorosa, o una mirada ¡ay! Así como de gatito, ¿me explico? Bueno, primero hubo señas, lo siguen haciendo los animales, los perros, mueven la cola, se ponen en una posición para que les rasques la panza, para ver si están enojados. Las serpientes, ¿no? La cobra se levanta, ¿no? Antes de picar, antes de morder, y se esponja así, bueno, aparecieron primero las señas. Y después, bueno, aparece el lenguaje, las palabras. En realidad, bueno, es un proceso de abstracción bastante difícil. Han de haber dicho y el se quedó como y después empiezan a aparecer términos y palabras. En un proceso muy largo. Esto quiere decir que por eso el lenguaje es tan rico. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas que están emparentadas
por un origen común, y bueno, hay una similitud fonética, morfológica, sintáctica, de significado. Y va a haber mucha dispersión en las diferentes lenguas de un lugar a otro. Puede ser el mismo idioma y cada uno va a tener regionalismos. Ahora, con la escritura, con las reales academias de la lengua, del español, del inglés, del hebreo, etcétera, se busca un consenso del lenguaje, pero siglos atrás, bueno, era más difícil. Hay lugares en Papúa Nueva Guinea donde de un pueblo a otro cambia el lenguaje de manera radial, y es la misma familia lingüística, simplemente unos vecinos no se entienden con los otros, hablan un idioma distinto porque no se ha estructurado reglas para mantener el lenguaje cristalizado. Bueno, esto nos quiere decir que situar a Babilonia como el lugar donde el lenguaje se diversifica es un poco probable. No es probable, es muy poco probable. Aún si dijéramos que los primeros asentamientos humanos en la zona que estamos hablando del Neolítico, con una antigüedad de 7000 años antes de nuestra era, ya saben, 1000 años antes, 1000 años después, hay quien sitúa hasta 11.000 años antes, no coincidiría con la descripción bíblica, en donde acaban de transcurrir apenas 9 generaciones de 30 años. 9 por 3, 27, 270 años. No coincidiría con esas descripciones bíblicas. 270 años. En realidad el lenguaje se empieza a diferenciar de esas fronteras sublimes que lo distinguen desde un principio más antiguo, ¿no? Hemos situado la aparición del hombre en África hace 150.000 años. Desde ese momento hubo una diferenciación del lenguaje. Es algo complejo. Bueno, el habla va a variar en tiempo, en espacio, en estrato social, en contexto, en generación, en género. La lengua no es homogénea, sino que van a ser abstracciones que se codifican, y esto dependiendo de cada cultura. Es decir, yo voy a ver un objeto, lo voy a abstraer y le voy a dar un nombre hablado. Aquí están mis libros. Libros para mí significan algo, y el significado va a tener también un impacto dentro de mí por la cultura en la que vivo. No es lo mismo un libro para el mexicano que no lee a un libro para una cultura muy lectora como la europea o como la hebrea. La manera de discernir el texto, de entender el texto, también va a tener un impacto en la abstracción que se está haciendo del libro y en el sentimiento que va a haber hacia esta misma abstracción. Entonces, bueno, el significado no está dentro de la cabeza de un individuo, sino en la interpretación de la cultura a la que pertenece. Para Edward Sapir, lingüista reconocido de talla internacional, decía que incluso el lenguaje era tan poderoso que permeaba nuestras acciones y nuestra forma de pensar. No es lo mismo hablar español con su variante mexicana, donde la cultura náhuatl es muy cortés y dice todo por favorcito, pásame la tortillita, me explico, y todo lo hacen pequeñito y es muy cortés al hablar,
que hablar un hebreo fuerte, Animeda Beribri, Tadio Merleja, donde va a haber todo un instinto conquistador, un dámelo, lo arrebato, lo quiero, y bueno, va a ser el mismo lenguaje, va a modificar la conducta humana. Esta era la tesis de Edward Sapir, muy interesante, cómo el lenguaje estaba vinculado a la identidad cultural. Entonces, bueno, situar a Babilonia como el lugar donde se pluralizan las diferentes variaciones del protosemítico noroccidental, de donde deriva el arameo, que es el lenguaje que se va a utilizar en Babilonia, y de donde también va a surgir el hebreo, no es probable. Sin embargo, tiene una base más profunda. En realidad se está situando a Babilonia como la primera alta civilización de la región. Para Wittfogel, este antropólogo, decía, bueno, ¿cómo se puede dar una alta civilización? Por dos factores. Uno son una mano de obra esclavista. Necesitas muchos esclavos para construir los sistemas hidráulicos suficientes para mantener a una población muy grande. En resumidas cuentas, si no tienes agua, no tienes nada, y para tener agua suficiente necesitas la infraestructura suficiente para mantener una gran ciudad. Una crisis, cualquier crisis, va a pegar primero en una gran ciudad, en los suministros de agua. No hay agua, se acabó la civilización. Esto le sucedió a la cultura maya. Siento decepcionar a muchos, no se fueron al espacio, no vinieron naves espaciales por ellas, simplemente hubo una crisis ecológica, se acabó el agua y no pudo sustentar a la gran civilización que estaba creciendo, y simplemente se dispersaron los mayas por la zona, es decir, abandonaron las grandes urbes citadinas que no tenían la capacidad de suministrar agua potable para sus habitantes. Y bueno, esto sucede en todas partes del mundo. Si no hay agua, no hay una alta civilización. Y Babilonia fue la primera alta civilización regada por el Tigris, el Éufrates, y por sistemas hidráulicos complejos. Si estamos hablando de 7000 años antes de Cristo, se estableció a orillas del río. Los mapas antiguos sitúan a Babilonia como el centro del mundo. Bueno, es una visión antropocéntrica que hemos estudiado en otros capítulos, pero que efectivamente nos va a decir de dónde surge la civilización, o de dónde se esparcen las diferentes civilizaciones. De Babilonia se ensanchan los grupos humanos que van hacia Europa, hacia Asia, hacia la península arábiga, y esto lo han analizado genetistas, lo han analizado antropólogos, lo han analizado arqueólogos, como la civilización más antigua civilización está en Babilonia, y luego los demás puntos urbanos que son más nuevos empiezan a aparecer alrededor de ella. Si hablamos de asentamientos humanos pequeños, grupos nómadas, bueno, dijimos que aparecieron en África. De ahí migraron a la zona de Babilonia, y ahí se hizo una alta civilización. Entonces, bueno, este lugar ha cambiado muchísimas veces de nombre. Es un estado que a través de la historia, por conquistas, le va a llamar Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, va a cambiar muchísimas veces de nombre, y es el lugar por excelencia donde el ser humano se diversificó, se fue hacia las distintas partes del globo terráqueo, y bueno, se le conoce como la primera alta civilización, de modo que
el lenguaje definitivamente no se diversificó en Babilonia, ya se había diversificado muchísimo antes, pero en Babilonia sí es el centro de donde probablemente aparecieron los diferentes grupos humanos y efectivamente de donde se pudo haber poblado toda la tierra. Vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.